Objetivos: explicar de manera experimental, sencilla y segura la función realizada por una bobina de Tesla. Específicos: construir la bobina de Tesla a partir de implementos accesibles y de bajo costo. Crear y entender de forma experimental el uso de un capacitor. Crear una fuente de alto voltaje con implementos reciclados y explicar el funcionamiento de cada una de las partes dentro de una bobina de Tesla. La bobina de Tesla es un transformador de circuito de resonancia eléctrica inventada por Nikola Tesla en 1891. Se utiliza para producir alta tensión, baja corriente, alta frecuencia de corriente alterna de electricidad y se inventó con la intención de poder transmitir energía eléctrica sin necesidad de conductor. Para tener claro el funcionamiento de la bobina de Tesla debemos tener claros los siguientes conceptos: corriente alterna, bobinas, capacitor, inductancia eléctrica y transformador. La corriente alterna es aquella que circula por durante un tiempo determinado en un sentido y después en sentido opuesto, devolviéndose a repetir en el mismo proceso de forma constante. Las bobinas son componentes pasivos de dos terminales que generan un flujo magnético cuando se hace circular por ellas una corriente eléctrica. Se fabrican enrollando un hilo conductor sobre un núcleo de material ferromagnético o al aire. Un capacitor o condensador es un dispositivo eléctrico que permite almacenar cargas en reposo o estáticas. La inductancia eléctrica es la creación de corriente eléctrica por medio de un campo magnético que, al pasar a través de una bobina de hilo conductor enrollado alrededor de la misma, que conforma un inductor. Los transformadores son dispositivos basados en el fenómeno de la inducción electromagnética y están construidos por dos bobinas que están cubiertos generalmente por alambre de cobre. Estos transformadores permiten aumentar o disminuir la tensión de un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la frecuencia. Los materiales que necesitamos para la práctica de la bobina de Tesla son los siguientes. El primero es un tubo de PVC de media pulgada de grosor y 13 centímetros de largo. Estas medidas son aproximadas, pueden variar un poco y pues no significa que vaya a afectar el funcionamiento de la bobina, es decir, no significa que lo afecte negativamente. Puede variar un poco las medidas, y estas medidas las tomamos específicamente para que con el siguiente elemento, que es el alambre de magneto, se puedan realizar 550 vueltas sobre el tubo de PVC. Este alambre, lo que necesitamos en esta práctica es que tenga entre calibre 31 o 32 para darle las vueltas respectivas sobre el tubo de PVC. El siguiente elemento es una hoja de acetato común y corriente, las que vienen en las papelerías. Esta la vamos a usar para realizar nuestro capacitor casero, que más adelante lo explicaremos con más detalle. El siguiente elemento es el papel aluminio. En realidad necesitamos solo dos pedazos de papel aluminio de estas medidas: de ancho 2.5 centímetros y de largo 11 centímetros. El siguiente elemento son cables de número 12 o superior, puede ser hasta 16 aproximadamente. También cinta aislante. Y pues los cables deben ser pues los cables los que vienen de hilos, porque el alambre pues en este caso no nos sirve, es más complicado de unir. El siguiente material son los bancos de terminales y el alambre de cobre. Este alambre de cobre es preferiblemente que pues esté en buen estado, que no tenga suciedad, que no tenga óxido, porque vamos a necesitar que conduzca la electricidad correctamente, y pues lo que es el óxido y todo este tipo de suciedad
lo recubren con una capa que no permite que se transfiera efectivamente la electricidad. El banco de terminales lo vamos a usar en la explicación detallada del todo el procedimiento para hacer una pequeña chispa. Más adelante lo explicará. El recipiente o tubo plástico, que es el siguiente elemento, este lo vamos a usar para realizar nuestra bobina primaria. Entonces lo que necesitamos es que sea del diámetro aproximadamente un poco más grande que el tubo de PVC que mencionamos. Tiene que quedar lo más unido posible al tubo de PVC, ya que en este vamos a enrollar un cable que explicaremos más adelante. Entonces lo que necesitamos es que quede lo más unido posible, lo más cercano posible al tubo de PVC. El siguiente elemento son las bolas de icopor. Simplemente es que estas bolas de icopor tengan un diámetro más grande comparándolo con las esquinas del tubo de PVC. Es decir, se toma el tubo de PVC y la bola de icopor es la que va a ir en la parte de arriba. Entonces necesitamos que recubra uno de las partes del tubo de PVC. La lámpara ahorradora, que es el siguiente elemento, en este necesitamos que sea de entre una potencia de 20 a 30 vatios. Y lo que más nos interesa de esta lámpara es el circuito interno. Necesitamos que pues esté en buen estado. También pueden guardar la lámpara como tal, lo que es el foco. Ese nos puede servir más adelante. Entonces necesitamos que guarden el foco y el circuito interno. El siguiente material es el transformador flyback. Este pues lo conseguimos de una televisión CRT o que tenga el cinescopio. Es de los televisores antiguos. Pues si lo van a extraer de este tipo de televisores, pues deben tener cuidado, porque pues este elemento maneja muchos voltios. Entonces puede que sea peligroso quitarlo de un televisor que esté funcional. Entonces si van a hacerlo, si van a retirarlo de un televisor que pues esté en funcionamiento, o simplemente que también no esté funcionando correctamente, es mejor tener precaución o pedirle a un experto que lo extraiga, ya que pues manejan alrededor de entre 15.000 a más de 20.000 voltios. Entonces se debe tener cuidado con el manejo de este elemento. Si no poseen un televisor de estos se pueden adquirir económicamente en alguna tienda de electrónica. Necesitamos una clavija común y corriente, que puede ser que solamente tenga la fase y el neutro, como la de la imagen. Es solamente para conectar nuestro circuito. Estos son algunos materiales que son adicionales, que en algún momento de la práctica los vamos a usar, que son los alicates, el bisturí, destornillador, tijeras, silicona también si la deseamos. Pero algo que sí es más importante son las dos baterías de 9 voltios, que las vamos a usar más adelante para identificar unas partes del flyback. Necesitamos que estén lo más cargadas posibles. Es mejor que estén nuevas para poder realizar correctamente la práctica. Este también puede ser un objeto opcional, ya que necesitamos un tipo de aislante entre las uniones que hagamos en los cables. Y pues qué mejor que con un cable termoencogible. Simplemente lo enrollamos en las dos uniones de los cables, y pues aplicándole calor se encoge y pues queda como está en la foto del ejemplo. Este es muy económico, no es muy costoso. Y ya por último, lo que necesitamos es un cautín, su respectiva pasta para soldar, estaño también, y un multímetro para realizar nuestras medidas correspondientes, ya sea de la capacidad del capacitor o de la entrada y salida de electricidad en el circuito de nuestra lámpara ahorradora.
Bueno, el primer paso en la construcción de nuestra bobina de Tesla va a ser construir la fuente de alto voltaje. Para ello vamos a usar una lámpara ahorradora de entre 15 y 30 vatios, a la cual con mucho cuidado vamos a abrir por el borde para sacar el circuito interno que viene en esta. Este circuito consta de 4 terminales que van conectadas al foco de nuestra bombilla y otras 2 terminales que son 2 cables que van conectadas a la base de nuestra bombilla. Estos 2 cables, al momento de cortarlos, debemos procurar dejarlos lo más largo posible, pues a ellos después vamos a conectar una extensión de cable con una clavija para conectarlo a la toma de la corriente. Las otras 4 terminales que tenemos, de ellas solo vamos a usar 2. ¿Cómo las identificamos? 2 de ellas van conectadas a un mismo capacitor. Si miramos bien, una de nuestras terminales va conectada a este capacitor que tenemos acá, color rojo, acá se ve el camino, y el otro, la otra salida del capacitor, va hacia la otra terminal que tenemos a este lado, que es esta punta de acá. Esas 2 terminales que van a este mismo capacitor son las que no vamos a usar. Guíense por los caminos que se ven claramente por debajo de la placa. Las otras 2 terminales son las que vamos a usar para conectar a nuestro flyback. Estas están independientes, no van conectadas al mismo capacitor. Nuestro segundo elemento para nuestra fuente de alto voltaje va a ser un flyback. Estos flyback vienen en los televisores antiguos que traían cinescopio. Se pueden conseguir fácilmente en cualquier tienda de electrónicos o en sitios donde arreglen televisores. En realidad vienen de muchos tamaños o versiones y pues cualquiera de ellas nos sirve. Lo importante es que vengan completos los 10 pines de la parte de abajo. Lo primero que vamos a hacer es identificar los pines de la bobina primaria que viene interna y el polo negativo o tierra de la bobina secundaria. El positivo ya lo tenemos, que es este cable. Es muy fácil de reconocer, pues todos vienen iguales, como con una campana o una chupa, y su cable es rojo y grueso. Entonces, adentro del flyback, el diseño es el siguiente. Tenemos una bobina secundaria y otras bobinas primarias. Ya conocemos el positivo del flyback, que es el cable rojo que les mencioné. Tenemos que hallar el negativo o el tierra de la bobina y la bobina primaria que nos sirve para hacer funcionar nuestra fuente de alto voltaje. Lo primero que vamos a hacer es a tomar la resistencia de cada pareja de pines que viene en el flyback. ¿Con qué motivo? Al medirlo
vamos a ver que la bobina primaria que nos va a servir tiene alrededor de una resistencia de 1 ohm. Esa es la pareja de pines que nos van a servir. En la medición que ya realizamos para nuestra bobina, encontramos que la primera pareja tuvo 7.5 kilo ohms, la segunda pareja tuvo 7.2 kilo ohms, la tercera 7.5 kilo ohms, las otras dos 0, la siguiente 3.5, la siguiente 0 y la última pareja tuvo 1.2 kilo ohms. Lo importante aquí es encontrar una pareja que se acerque a 1 ohm. Las otras no nos van a servir. Una vez identificadas esas parejas, debemos recordar que van a ser la conexión de nuestra bobina primaria. Y ahora vamos a hacer el proceso para identificar el tierra o el negativo de nuestra bobina secundaria. Para identificar el tierra o el negativo de nuestra bobina secundaria, necesitaremos dos pilas de 9 voltios y un multímetro. En el momento no tenemos el multímetro, pero la medición es muy sencilla. Vamos a conectar las dos pilas de 9 voltios en serie de esta manera. Vamos a conectar el negativo de nuestro multímetro al negativo de la pila. El positivo de nuestro multímetro lo vamos a conectar al positivo de la bobina secundaria de nuestro flyback, acá adentro, y vamos a conectar un cable al positivo de la batería, y con ese cable vamos a ir midiendo el voltaje que nos produce cada una de estas terminales. El multímetro lo ponemos en voltaje de corriente directa y empezamos a acercar el cable o a conectar el cable a cada uno de los pines. La mayoría de los pines nos va a dar una medición de 0 voltios, pero hay uno que nos va a dar una medición de entre 10 y 15 voltios. Esa terminal va a ser el negativo o el tierra de nuestra bobina secundaria. Entonces repito rápidamente: conectamos las pilas en serie, conectamos el cable negativo de nuestro multímetro al negativo de la pila, el cable positivo del multímetro lo conectamos al cable positivo de la bobina secundaria del flyback, y finalmente conectamos un cable al positivo de la pila, con el cual iremos midiendo en cada uno de los pines del flyback el voltaje de corriente directa. Aquel voltaje que nos dé 10 o 15 voltios, esa va a ser la terminal que vamos a usar. El resto de terminales no serán útiles. Aquí tenemos ya nuestra fuente de alto voltaje conectada. Como vemos, el negativo de la bobina secundaria, que fue la última que hallamos, los dos cables de la bobina primaria de los dos pines del flyback que van a los otros dos pines que hallamos en nuestro circuito de la lámpara ahorradora, y los dos cables que van conectados a una clavija que conectaremos a la corriente. Algo que olvidé mencionar es que los flyback traen
este cable, un cable rojo por el lateral y un cable negro que sale de un lado también del flyback. Esos dos cables no los vamos a utilizar para nada. En realidad lo único que necesitamos hallar son las conexiones de la bobina primaria y secundaria que se encuentran en los 10 pines de la parte de abajo de nuestro flyback. Vamos a hacer la prueba y a ver cómo funciona nuestra fuente de alto voltaje. Vamos a acercar el terminal tierra y el positivo de nuestro flyback. Como pueden ver, se genera un pequeño arco eléctrico. Así sabremos que las conexiones fueron bien hechas. La siguiente parte en la construcción de nuestra bobina va a ser armar la bobina secundaria. Para ello vamos a utilizar un tubo de plástico de PVC, puede ser de unos 15 a 16 centímetros de largo y unos 2 centímetros y medio de ancho. En él vamos a envolver alambre magneto calibre 31-32 y le vamos a dar 550 vueltas, quedando así la bobina. En la parte superior vamos a dejar un pedazo de alambre magneto, el cual vamos a unir a una esfera de icopor recubierta con papel aluminio. Tenemos que asegurarnos de que el cable quede haciendo perfecto contacto con el papel aluminio, y este a su vez tiene que quedar perfectamente o lo más posible liso en la bola de icopor. En la parte de abajo vamos a dejar otro pequeño pedazo de alambre magneto, el cual vamos a unir a otro cable que será el tierra de nuestra bobina. No olvidemos que antes de hacer la conexión, tanto la de abajo como la de arriba, que tenemos que quitar el cubrimiento o el esmalte del cable, ya sea usando un briquet, una llama de fuego, o con una lima. Muy cuidadosamente lijamos el cable para que así haga contacto o un mejor contacto con el cable y acá arriba con el aluminio. El siguiente elemento que construiremos será el chispero o spark gap. La función de este es generar unos cortocircuitos a muy alta frecuencia, produciendo así la carga y descarga del capacitor de nuestra bobina. Este a su vez se descargará en la bobina primaria de nuestro circuito. Para ello vamos a usar dos terminales hechas en alambre de cobre de esta forma, y utilizaremos esto que llaman banco de terminales
Vamos a recortar y a sacar estas 3 unidades. Podemos usar las 3 o solo 2, dependiendo del tamaño de nuestras terminales. Para armarlo, abrimos los tornillos de nuestro banco, conectamos nuestra primer terminal y la aseguramos. Conectamos la segunda terminal. Y una vez conectadas, vamos a unirlas lo más cerca posible, dejando solo un pequeño espacio entre nuestras 2 terminales. Y ahí tenemos nuestro spark gap o chispero. Ahora vamos a construir nuestra bobina primaria. Para ello vamos a usar un tubo en plástico lo suficientemente ancho para que entre en nuestra bobina secundaria. Vamos a envolverlo de la siguiente manera. Dejando una punta menos larga, vamos a envolver alrededor del tubo dando exactamente 5 vueltas. Cortamos el excedente . Y luego unimos o pegamos el cable a nuestro tubo de plástico, quedando así armada nuestra bobina primaria. Muy bien, ahora vamos a construir el capacitor de nuestra bobina de Tesla. Para ello vamos a usar una lámina de acetato de aproximadamente 28 centímetros por 21 centímetros y medio, 2 láminas de papel aluminio de 11 centímetros de largo por 2.5 centímetros de ancho y 2 cables. La función de nuestro capacitor es, con la ayuda del chispero, cargarse y descargarse a una frecuencia muy alta, produciendo una energía en nuestra bobina primaria, y esta a su vez
transfiriendo una corriente o una radiofrecuencia en la bobina secundaria. Pero bueno, eso lo explicaremos más adelante cuando tengamos construida nuestra bobina. Para empezar, vamos a cortar nuestra hoja de acetato en 4 partes iguales. Muy bien, aquí tenemos nuestras 4 láminas de acetato y ahora procederemos a hacer lo siguiente. Ponemos una hoja de acetato, enseguida vamos a poner una de las láminas de aluminio, procurando que quede más o menos en la mitad del acetato. Luego vamos a poner uno de nuestros cables, el cual tenemos que asegurarnos que haciendo contacto con nuestro aluminio. En este caso queda un poco largo, vamos a recortarle un poco. Luego ponemos 2 hojas de acetato encima de la otra. Ponemos la otra lámina de aluminio exactamente encima de la otra. Ubicamos nuestro segundo alambre en el otro extremo. Vamos a recortarlo. Cortarlo un poco más. Y por último ponemos nuestra última lámina de acetato. De esta manera, procurando que todas las láminas queden iguales,
que los cables queden haciendo contacto con nuestros aluminios. Vamos a asegurar de este lado para que no se nos vayan a mover al momento de enrollarlas. Vamos a empezar a doblarlas de la siguiente manera, de forma cilíndrica. Vamos a ir enrollando nuestro acetato. Soltamos el extremo, pues las láminas se van corriendo y terminamos de enrollar nuestro capacitor. Ponemos cinta para asegurarlo. Procurando que quede bien apretado. Y así tenemos construido nuestro capacitor. Eventualmente podemos poner una cinta a lo largo de nuestro capacitor para que quede bien sellado.
Coja el bombillo. Con el destornillador hacia un rayito. Por arriba. Debe dejar o hacerte la cámara. No, y ya no tengo un zoom. Y así se ve. Ahora el bombillo. Trate como de poner los dedos. ¿Así? No, pues no vaya a tocar la bobina. Aleje la lámpara, Potter. Págalo un momento. Creo que eso puede ir más. Págalo un momento. Págalo más. Creo que eso es todo. Sí, así es como se ve mejor. Ahora sí se está generando. ¿Saben por qué la chispa es violeta y no...? Esa es la duda que tenemos. El color de la chispa depende de la temperatura. ¿Sí? Entonces una chispa como de baja temperatura es roja, después se vuelve amarilla y hasta a violeto y azul y violeto, que es como más alta temperatura. Entonces quiere decir que ahí le hace una chispa de temperatura muy alta. Realmente. Funcionamiento. La bobina Tesla consta de un transformador el cual tiene la función de cargar un capacitor y se establece una diferencia de potencial muy grande, alta tensión, entre las placas de este. El voltaje tan elevado es capaz de romper la resistencia del aire haciendo saltar una chispa entre los bornes de un explosor o chispero. La chispa descarga el capacitor a través de la bobina primaria, con pocas espiras, estableciendo una corriente oscilante. Enseguida el capacitor se carga nuevamente repitiendo el proceso. Así resulta un circuito oscilatorio de radiofrecuencia al que llamaremos circuito primario. La energía producida por el circuito primario es inducida en la bobina secundaria, con mayor número de vueltas, la cual es resonante a la frecuencia natural del primario, esto es, que oscila a la misma frecuencia en que está trabajando el circuito primario. El circuito oscilante secundario se forma con la inductancia de la bobina secundaria y la capacidad distribuida en ella misma. Finalmente este circuito oscilante secundario produce ondas electromagnéticas de muy alta frecuencia y voltajes muy elevados. Las ondas que se propagan en el medio hacen posible la ionización de los gases en su cercanía y la realización de diversos experimentos. Las conclusiones a nuestro experimento de la bobina de Tesla, básicamente las vamos a dividir en lo que es su funcionamiento como tal, comparándolo con unos resultados que obtuvimos, y también explicando de forma adecuada cómo sería su correcto funcionamiento y cuáles son los resultados esperados si se llegara a aplicar a la vida real la bobina de Tesla en nuestra vida cotidiana.
Entonces, nuestra primera conclusión es que, bueno, esta mini bobina de Tesla es funcional, ya que puede y fue capaz de encender una lámpara ahorradora de 26 vatios. E igualmente fue capaz de producir rayos, de formar un campo eléctrico dentro de una bombilla corriente. Las bombillas común y corriente, las que son de las redondas, las que utilizábamos anteriormente a las ahorradoras. Este forma un pequeño campo eléctrico que sigue los dedos, es decir, no acerca la bombilla como observaron en los resultados en el procedimiento de la bobina de Tesla. Esto genera un campo siempre y cuando uno esté tocando la bombilla. La toca y este campo sigue el camino de las manos, el camino de los dedos. Y por medio de materiales caseros accesibles a todo el mundo, pues fue capaz su construcción, fue exitosa su construcción. Al igual que nuestro propio capacitor, y tuvo un funcionamiento estable. Nuestro capacitor que realizamos con acetato y aluminio, y se logró observar que a partir de nuestro flyback reciclado producimos un voltaje aproximado de 18.000 voltios. Esto fue teniendo en cuenta la distancia a la cual se producía el rayo, como se observa en el video, que fue capaz de romper la resistencia eléctrica del aire. Y debido a esta distancia con la resistencia eléctrica, que la distancia fue de 0.5 milímetros, nos dio un resultado de 18.000 voltios aproximadamente que generaba esta mini bobina. Entonces pues fue muy exitoso el resultado, la verdad. Y la siguiente conclusión que estuvimos analizando fue que la bobina de Tesla, bueno, se puede realizar a través de un transformador, que en este caso utilizamos fue un flyback, pero también hubiera sido posible realizarlo con un transformador de corriente alterna, al igual que corriente directa. Pues esto afectaría más que todo en que el transformador puede que sea un poco más estable en cuanto a los voltios que entrega, pero en este caso pues el flyback fue muy funcional, y este tiene la función en el experimento de cargar el capacitor, y el voltaje, como es tan elevado, fue capaz de romper la resistencia del aire, como había mencionado, haciendo saltar una chispa en el aire que fue realizada por nuestro Spark Gap. Era nuestra alambre de cobre, nuestros dos alambres de cobre, como se observa en el video, que estaban generando la chispa en el aire, y este se dirigía después al capacitor. La chispa descarga al capacitor a través de la bobina primaria, es la que tiene las 5 vueltas. Esto establece una corriente oscilante. Enseguida, después el capacitor se carga nuevamente, y este proceso se repite hasta que pues el circuito se apague. La energía producida por el circuito primario es inducida a la bobina secundaria, es la que tiene el mayor número de vueltas. Después, la cual es resonante a la frecuencia natural del primario, es decir, la frecuencia que realiza el secundario al primario es la que genera este campo magnético que hace que la bombilla pues se encienda. La misma frecuencia a la que está trabajando el circuito primario, esta después se aplica al circuito secundario, que es oscilante, y de este fenómeno se forma una inductancia en la bobina secundaria, y la capacidad distribuida en ella misma, es decir, la oposición a un cambio de corriente de un objeto que almacena energía. En este proceso se crea un campo magnético, como mencionaba. Este campo pues es el que logra encender nuestras bombillas. Finalmente, pues en este circuito oscilante secundario produce ondas electromagnéticas de muy alta frecuencia y voltajes muy elevados, como pudimos observar en nuestra mini bobina, ya que generaba 18.000 voltios, pero
las bobinas pues de experimentos mucho más grandes que se han visto pues durante documentales son capaces de alcanzar voltajes de 250.000 y 500.000 voltios. En este caso pues la distancia a la cual se produce el rayo pues es bastante alta, estamos hablando de metros, y pues este tipo de voltajes ya son muy peligrosos, pueden lograr matar a una persona de inmediato. Entonces ya esto requiere otro tipo de pasos de seguridad, porque pues ya es muy peligroso. Eso sí, no hay que dejar a un lado que pues estos 18.000 voltios que manejamos también eran peligrosos, pero pero eran muy manejables, es decir, solamente se producían a 0.5 milímetros, pues es una distancia razonable, y pues no fue tan peligroso como si se hiciera una bobina como les mencionaba anteriormente. El correcto funcionamiento de la bobina de Tesla se puede apreciar, o lo pudimos concluir, al momento en que se obtienen disrupciones superiores a 10 centímetros de longitud, es decir, que se genere el rayo de nuestra bola de icopor a una distancia de 10 centímetros. Esta sería, pues, si se aplicara a la vida cotidiana, esta sería una buena opción, que generara un rayo a esta longitud. Y de igual forma existen factores externos que influyen en el funcionamiento de la bobina de Tesla, tales como la humedad y la carga estática que se encuentra en el aire, ya sea abundancia de cargas negativas o positivas, y estas las produce la misma bobina. Es decir, porque esta carga estática siempre está presente, siempre hay por lo general cargas negativas y positivas en el ambiente. En algunos ambientes existen más negativas que positivas, o más positivas que negativas. Por ejemplo, en el lado de cascada, al lado de las cascadas o del mar, se produce el fenómeno de que hay más cargas positivas que negativas. Y en la vida cotidiana, por ejemplo, cuando llueve o cuando hay demasiados rayos o relámpagos, siempre en el ambiente hay más cargas negativas que positivas. Es un fenómeno que ocurre la mayor parte del tiempo en toda situación. Entonces esto también lo produce nuestra bobina y afecta también su funcionamiento. No toda la energía proporcionada por la fuente de alimentación es utilizada para la bobina. Una pequeña cantidad de esta energía es transformada en calor y también en luz, la cual se aprecia entre las descargas que hace el spark gap. Perdón. Esta se puede evidenciar ya que pues rompe la resistencia eléctrica del aire, y su color violeta que genera esta chispa pues quiere decir que está a una alta temperatura y que es un voltaje muy alto, ya que este color violeta es de los últimos. Ya este color significa que está manejando un alto voltaje y una temperatura alta.